67 años. Esa era la edad que tenía cuando finalmente comprendí que mi mañana estaba destruyendo mi masculinidad. Y lo peor es que lo descubrí de la peor manera posible. Era un jueves cualquiera. Mi esposa había preparado ese jugo verde que tanto insistía en que tomara. «Es bueno para tu salud», me decía siempre, con esa sonrisa cariñosa que me conquistó hace 42 años. Lo bebía religiosamente todas las mañanas, pensando que estaba haciendo lo correcto por mi cuerpo. Más tarde ese mismo día, cuando nos acercamos íntimamente, volvió a suceder. La misma vergüenza, el mismo fallo, la misma mirada de comprensión, pero también de frustración, en su rostro. Y fue en ese momento de profunda humillación cuando algo hizo clic en mi mente. Durante semanas había notado un patrón. Los días que tomaba ese zumo matutino, mi cuerpo simplemente no respondía como debía. Pero había ignorado esa conexión, pensando que era solo una coincidencia, que era solo la edad que se imponía con más fuerza. Esa noche, tumbado junto a mi esposa, mientras ella dormía y yo me quedaba despierto, rumiando otro fallo, empecé a prestar realmente atención a los ingredientes de ese zumo que consumía con tanta devoción. Espinacas, col rizada, brócoli, soja en polvo para darle cremosidad. Todos considerados superalimentos, todos supuestamente beneficiosos para la salud masculina. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si, a los 67 años, finalmente hubiera descubierto que estaba envenenando mi propia masculinidad todas las mañanas, pensando que me estaba cuidando? ¿Y si esos ingredientes que todos decían que eran tan saludables estuvieran en realidad saboteando algo mucho más importante de lo que imaginaba? Fue este inquietante descubrimiento el que cambió por completo mi vida y salvó mi matrimonio. Y hoy necesito compartir esta historia con usted, porque si es un hombre mayor de 50 años y está enfrentando problemas similares, tal vez también esté cometiendo el mismo error que yo cometí durante años. Lo que descubrí no fue solo sobre un jugo matutino, fue sobre cómo pequeños hábitos que consideramos saludables pueden estar destruyendo silenciosamente nuestra vitalidad masculina, nuestra confianza, nuestras relaciones, y cómo un simple cambio puede revertir años de declive. Déjame contarte cómo empezó todo. Me llamo Roberto, y durante la mayor parte de mi vida adulta, me consideraba un hombre sano. Trabajé durante 35 años como ingeniero. Siempre fui disciplinado con el ejercicio. Nunca fumé, y solo bebía socialmente los fines de semana. Mi esposa, Elena, siempre fue la nutricionista de la familia, la que investigaba sobre alimentación saludable, suplementos y tendencias de bienestar. Fue ella quien introdujo el zumo verde en nuestra rutina, hace unos 5 años. Roberto, he leído sobre los beneficios de las verduras crucíferas para la salud masculina, me dijo, mostrándome un artículo en la tableta. La espinaca tiene hierro, la col tiene vitaminas, el brócoli tiene antioxidantes, y la soja es una proteína completa. Empecemos a tomarlo todas las mañanas. Yo confiaba plenamente en ella. Elena siempre había cuidado nuestra alimentación con mucho cariño. Siempre investigaba antes de sugerir cualquier cambio. Así que todas las mañanas, a las 7 en punto, justo después de ducharme y antes del desayuno, me tomaba ese vaso de zumo verde. 250 mililitros de una mezcla que incluía espinacas, col rizada, brócoli crudo, un poco de manzana para endulzar y 2 cucharadas soperas de proteína de soja en polvo. Al principio, incluso me sentía bien. Tenía más energía durante el día. Mi digestión mejoró. Perdí algunos kilos. Elena estaba feliz de verme más saludable. Y yo estaba orgulloso de cuidar mi cuerpo a los 62 años, cuando comenzamos con esta rutina. Nuestra vida íntima siempre fue buena.
No era como a los 20 años, claro, pero manteníamos una conexión física regular y satisfactoria. Elena y yo siempre hemos estado muy unidos. Hablábamos de todo, incluso de los cambios naturales que vienen con la edad. Éramos realistas, pero también estábamos muy unidos. La rutina matutina se convirtió en algo sagrado. Levantarnos a las 6:30, hacer ejercicio ligero en el jardín, ducharnos, tomar un zumo verde, desayunar y empezar el día. Elena estaba orgullosa de nuestra disciplina, y a mí me gustaba ver lo bien que se sentía cuidando nuestra salud. Era un ritual que nos conectaba, una forma de amor expresada a través del cuidado mutuo. Durante los 2 primeros años, todo parecía perfecto. Me sentía con energía, estaba en buena forma física, y nuestros exámenes médicos anuales mostraban excelentes resultados. El médico siempre elogiaba nuestros hábitos alimenticios, especialmente cuando Elena mencionaba el zumo verde matutino. Van por buen camino, decía. Sigan así. Recuerdo lo orgulloso que me sentía en esas consultas médicas. A los 63, 64 años, mis indicadores de salud eran mejores que los de muchos hombres 10 años más jóvenes. Mi presión arterial era perfecta, mi colesterol estaba en niveles ideales y mi peso estaba controlado. Elena y yo nos felicitábamos por estar envejeciendo de forma tan saludable. Pero entonces, poco a poco, algo empezó a cambiar. En el tercer año de esta rutina, empecé a notar pequeños cambios. Primero fue la energía por la tarde, que parecía disminuir antes. Luego fue un cierto desánimo que aparecía sin motivo aparente. Y entonces, poco a poco, nuestra intimidad comenzó a verse afectada. Elena fue comprensiva, como siempre. Es natural, amor, decía. Estamos envejeciendo juntos. Y yo lo aceptaba, porque parecía lógico. Al fin y al cabo, estaba llegando a los 65 años. Era de esperar que algunas cosas cambiaran. Pero en el fondo, algo me molestaba. No era solo el deterioro físico lo que me preocupaba. Era la sensación de que algo andaba mal, de que ese cambio era más abrupto de lo que debería ser. Era como si mi cuerpo estuviera enviando señales de alerta que yo no lograba descifrar. Las primeras veces que noté algo diferente fueron sutiles. Tardaba más en responder al toque de Elena. Una sensación de que mi cuerpo no estaba totalmente presente, incluso cuando mi mente estaba dispuesta. Al principio, lo atribuí al cansancio, al estrés de la proximidad de la jubilación, a los pequeños problemas cotidianos que toda pareja afronta. Elena, siempre atenta, también empezó a notar los cambios, pero con la delicadeza que siempre la había caracterizado. No hacía comentarios directos, pero yo notaba pequeños ajustes en su comportamiento. Quizás una caricia más prolongada, quizás una mirada más estudiosa cuando creía que no estaba prestando atención. Era como si estuviera tratando de entender lo que estaba pasando, sin presionarme. Lo que comenzó como pequeños cambios se convirtió en algo que ya no podía ignorar. En el cuarto año de nuestra rutina del zumo verde, los problemas se intensificaron de una manera que me dejó completamente desconcertado. La primera vez que realmente fallé de forma vergonzosa fue un sábado por la noche. Elena había preparado una cena especial, encendió velas y puso música suave. Era nuestro aniversario de boda y ella estaba claramente creando un ambiente romántico. Me sentí agradecido y emocionado. Pero cuando llegó el momento de la intimidad, mi cuerpo simplemente no respondió. No era solo una cuestión de menor intensidad o menor duración. Era un fallo completo, como si se hubiera desconectado alguna conexión vital. Elena fue dulce y comprensiva, como siempre, pero vi algo diferente en sus ojos esa noche. Una mezcla de preocupación y tal vez un atisbo de decepción que intentó ocultar. «No te preocupes, amor», me susurró mientras me abrazaba.
son cosas que pasan. Estás estresado por la jubilación. Pero yo sabía que no era el estrés. Conocía mi cuerpo desde hacía 65 años, y aquello era diferente a todo lo que había experimentado antes. La sensación de aquella noche fue devastadora. No era solo el fallo físico en sí, sino lo que representaba. Era como si se hubiera cuestionado una parte fundamental de mi identidad como hombre. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando al techo, tratando de entender lo que había pasado. En las semanas siguientes, lo intenté de nuevo varias veces. A veces funcionaba parcialmente, otras veces era el mismo fallo total. Empecé a evitar las situaciones íntimas, inventando excusas sutiles. Decía que estaba cansado, que me dolía la espalda, que me había levantado mal. Elena nunca preguntaba, pero yo notaba que nuestra conexión física se estaba deteriorando. Lo peor no era solo la disfunción en sí misma, era lo que me estaba haciendo emocionalmente. Empecé a cuestionarme como hombre. Me miraba al espejo y veía a alguien que estaba perdiendo una parte fundamental de su identidad. 65 años no era tan mayor, pensaba. Mi padre había mantenido su vitalidad hasta muy tarde. Recuerdo las conversaciones que tenía conmigo mismo durante las duchas matutinas. Me quedaba allí, bajo el agua caliente, tratando de entender lo que estaba pasando. Me preguntaba si era psicológico, si estaba creando una profecía autocumplida, si mi miedo al fracaso me estaba haciendo fracasar. Pero incluso cuando conseguía calmarme mentalmente, cuando me sentía seguro y relajado, el problema persistía. Las mañanas se volvieron especialmente difíciles. Me despertaba muchas veces pensando en la posibilidad de volver a fracasar. Era como si mi mente estuviera constantemente preparada para la decepción. Y, ironía de las ironías, tomaba ese zumo verde religiosamente, pensando que estaba haciendo algo bueno por mi cuerpo, algo que incluso podría ayudarme con mis problemas. Elena empezó a investigar sobre el tema, discretamente. Encontré pestañas abiertas en el ordenador sobre cambios hormonales masculinos, cómo apoyar a la pareja durante los cambios de edad, alimentación para la salud masculina. Ella estaba tratando de ayudarme, pero eso solo intensificaba mi sensación de inadecuación. Un día, encontré un artículo impreso que ella había dejado en la mesa de la cocina. Era sobre las relaciones después de los 60 años y hablaba de cómo las parejas podían mantener la intimidad incluso con los cambios físicos de la edad. El artículo era sensible y estaba bien escrito, pero me hizo darme cuenta de que Elena se estaba preparando para una nueva realidad. Eso me afectó profundamente. Nuestros momentos de cariño se volvieron escasos y cargados de tensión. Tenía miedo de iniciar cualquier acercamiento físico, temiendo otro fracaso humillante. Elena, al darse cuenta de mi retraimiento, también comenzó a distanciarse, tal vez para no presionarme. Era un círculo vicioso de alejamiento mutuo, disfrazado de consideración y amor. Las noches eran las peores. Acostado al lado de la mujer que había amado durante más de 4 décadas, me sentía como un extraño en mi propio cuerpo. A veces, ella se volvía hacia mí, tal vez esperando alguna iniciativa, y yo fingía estar dormido. La culpa y la vergüenza se mezclaban en una insoportable sensación de fracaso personal. Durante el día, funcionaba con normalidad. Hablaba con amigos, hacía mis actividades, mantenía la rutina, pero había una sombra constante sobre todo. Era como si una parte esencial de quien era se hubiera desconectado y no supiera cómo volver a conectarla. Empecé a preguntarme si era el comienzo de un declive irreversible, si mi etapa como hombre activo había llegado a su fin. Lo más frustrante era la sensación de impotencia ante la situación. Estaba haciendo todo bien, al menos según todo lo que sabíamos sobre salud masculina. Comía bien, hacía ejercicio,
tomaba ese jugo nutritivo todas las mañanas, mantenía un peso saludable. Entonces, ¿por qué mi cuerpo me estaba traicionando de esa manera? Empecé a fijarme en cómo se comportaban otras parejas de nuestra edad. En las reuniones sociales, observaba discretamente si había signos de intimidad entre las parejas. Pequeños gestos de cariño, miradas cómplices, la forma en que se sentaban juntos. Y empecé a preguntarme cuántos de esos hombres se enfrentaban a problemas similares a los míos, pero los ocultaban tan bien como yo intentaba ocultar los míos. La frustración me llevó a tomar una decisión que, en ese momento, me pareció desesperada. Decidí investigar por mi cuenta. Empecé a navegar por Internet a altas horas de la noche, cuando Elena ya estaba dormida, buscando respuestas que pudieran explicar lo que me estaba pasando. Al principio, siempre encontraba las mismas explicaciones: la edad, el estrés, problemas cardiovasculares, diabetes, cuestiones psicológicas. Me hice todas las pruebas posibles. El corazón estaba bien, la presión arterial normal, la glucemia perfecta, el colesterol dentro de los límites ideales. Psicológicamente, me sentía bien la mayor parte del tiempo, excepto por la frustración con esta situación específica. El urólogo que consulté fue profesional y experimentado. Hizo una evaluación completa, pidió exámenes específicos, incluyendo dosificaciones hormonales. Los resultados mostraron que mi testosterona estaba en el límite inferior de lo normal para mi edad, pero aún dentro del rango considerado aceptable. Es común después de los 60, me explicó. Podemos considerar una terapia hormonal si lo desea. La idea de la terapia hormonal me asustó. No por el tratamiento en sí, sino por lo que representaba. Aceptar que mi cuerpo había llegado al punto de necesitar intervención médica para funcionar con normalidad. Pedí tiempo para pensar, para investigar más sobre las opciones disponibles. Probé algunas soluciones que encontré en Internet. Empecé a hacer ejercicios específicos para el suelo pélvico. Incluí más frutos secos y semillas en mi dieta. Probé técnicas de respiración y meditación para reducir la posible ansiedad por el rendimiento. Nada funcionaba de forma consistente. Elena sugirió que buscáramos un urólogo. La consulta fue incómoda, pero el médico fue profesional y comprensivo. Me recetó un medicamento que a veces funcionaba, pero tenía efectos secundarios que me molestaban. Dolor de cabeza, presión en el pecho, una sensación extraña que duraba horas. Además, había algo artificial en esa solución que no me gustaba. Era como usar una muleta química para algo que debería ser natural. Los medicamentos recetados funcionaban. Eso era innegable. Pero crear una dependencia de una pastilla para tener intimidad con mi esposa me molestaba profundamente. Además de los efectos secundarios físicos, había un impacto psicológico. Era como si necesitara una autorización química para ser hombre. Pasaron los meses con intentos y fracasos. Probé diferentes suplementos que prometían mejorar la vitalidad masculina. Algunos contenían ingredientes que ni siquiera podía pronunciar. Otros eran carísimos y no daban ningún resultado. Gasté una pequeña fortuna en productos que prometían ser la solución definitiva para hombres de mi edad. Durante ese periodo, mi relación con Elena se deterioró de forma sutil pero constante. No pelejábamos, no discutíamos, pero había una distancia creciente entre nosotros. Ella empezó a involucrarse más en actividades fuera de casa, clases de pintura, grupos de lectura, paseos con amigas. Sabía que estaba creando una vida propia para lidiar con el vacío que nuestra intimidad había dejado. Lo más doloroso era darme cuenta de que Elena se estaba resignando a nuestra nueva realidad. Dejó de crear momentos románticos, dejó de sugerir escapadas al dormitorio, dejó de ponerse esa ropa que sabía que me gustaba. Era como si se estuviera protegiendo de la frustración repetida, y eso me dolía más que cualquier fallo físico. Una noche, unos 6 meses después del primer fallo grave,
Elena se acercó a mí en el sofá donde estaba leyendo. «Roberto», dijo con voz suave pero firme, «tenemos que hablar de lo que está pasando entre nosotros». Su tono no era acusatorio, pero había una seriedad que me hizo tragar saliva. «Sé que estás sufriendo», continuó. «Y yo también. No por el sexo en sí, sino porque siento que te estás alejando de mí. Te estás escondiendo, creando un muro entre nosotros». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque eran absolutamente ciertas. En esa conversación, que duró hasta bien entrada la madrugada, admití por primera vez en voz alta lo inadecuado que me sentía, lo mucho que temía decepcionarla de nuevo, lo poco hombre que me sentía. Elena lloró, y yo también lloré. Fue un momento de conexión emocional que no habíamos tenido en meses, pero también fue doloroso reconocer lo mucho que se había deteriorado nuestra situación. «Roberto», me dijo, tomándome las manos, «no me casé contigo por el sexo. Me casé contigo por quién eres. Eso no cambia lo que eres para mí». Sus palabras fueron reconfortantes, pero también me hicieron darme cuenta de lo mucho que había dejado que ese problema definiera mi autoimagen. Decidimos probar la terapia de pareja. La terapeuta era una mujer con experiencia que nos ayudó a hablar sobre la intimidad de una manera que nunca habíamos explorado antes. Aprendimos a expresar nuestros miedos sin culparnos mutuamente, a mantener la conexión física sin presión sexual, a redefinir la intimidad más allá del acto sexual. Pero incluso con las herramientas emocionales que aprendimos, el problema físico persistía. Era como si hubiéramos arreglado la comunicación, pero la raíz del problema seguía intacta. La terapia nos ayudó como pareja, pero no resolvió la cuestión que había desencadenado toda la crisis. Fue durante una de esas sesiones de terapia cuando la terapeuta me hizo una pregunta que me intrigó. «Roberto, ¿has cambiado algo en tu rutina en los últimos años? ¿Algún hábito nuevo? ¿Algún medicamento? ¿Algún cambio en la alimentación?» Mencioné el zumo verde, sin darle mucha importancia, más como un ejemplo de cómo estábamos intentando llevar una vida saludable. «Cuéntame más sobre ese jugo», me pidió. Le describí los ingredientes, la frecuencia con la que lo tomábamos y desde cuándo. Ella anotó todo, y luego dijo algo que me impactó. «A veces, las soluciones que buscamos para un problema pueden estar creando otros problemas que ni siquiera percibimos». La pregunta de la terapeuta sembró una semilla de duda que comenzó a crecer. Esa noche, por primera vez en años, empecé a preguntarme si ese zumo matutino podría tener algo que ver con mis problemas. Parecía absurdo. ¿Cómo algo tan saludable podía estar haciéndome daño? Pero la idea no se me iba de la cabeza. Empecé a observar los patrones con más atención. Me di cuenta de que en los raros días en los que, por alguna razón, no tomaba el zumo matutino, me sentía ligeramente diferente. Más energía, mejor humor, una sutil sensación de bienestar que había atribuido a otros factores. La duda que me planteó la terapeuta me llevó a investigar más a fondo. Empecé a investigar no solo la disfunción eréctil en general, sino también la posible relación entre la alimentación y las hormonas masculinas. Fue entonces cuando descubrí información que cambió por completo mi perspectiva sobre lo que consideraba saludable. Encontré estudios científicos sobre los fitoestrógenos, compuestos presentes en las plantas que pueden imitar el estrógeno en el cuerpo humano. La soja, que consumía a diario en mi zumo, era rica en estos compuestos. Las verduras crucíferas como el brócoli, la col rizada y la espinaca, cuando se consumen crudas y en grandes cantidades, pueden interferir en la función tiroidea y, por consiguiente, en la producción hormonal. Lo que me impactó fue descubrir que un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition mostraba que los hombres que consumían regularmente productos de soja tenían niveles de testosterona
significativamente más bajos que los hombres que no los consumían. Otro estudio, publicado en el European Journal of Clinical Nutrition, demostró que las verduras crucíferas crudas, cuando se consumían en exceso, podían interferir en la absorción del yodo, afectando a la función tiroidea. Lo más impactante fue descubrir que estos alimentos, beneficiosos individualmente, podían tener un efecto acumulativo cuando se consumían juntos a diario durante años. Era como si, sin darme cuenta, estuviera creando un cóctel que iba en contra de mi propia masculinidad. También encontré investigaciones sobre cómo el momento del consumo de estos alimentos podía ser relevante. Consumir grandes cantidades de fitoestrógenos por la mañana, cuando el cuerpo produce naturalmente los niveles más altos de testosterona, podía interferir en este proceso natural. Era exactamente lo que había estado haciendo durante 5 años. Decidí hacer una prueba. Durante 2 semanas, dejé por completo el zumo verde matutino. A Elena le extrañó, pero le expliqué mi teoría. Al principio se mostró escéptica. Al fin y al cabo, había sido ella quien había investigado y sugerido el zumo, pero accedió a apoyarme. Si crees que puede ser eso, probémoslo, me dijo. Los primeros días fueron difíciles. Mi cuerpo estaba acostumbrado a esa rutina matutina y sentía como si estuviera perdiendo algo importante. Había una sensación de vacío a la hora de tomar el zumo, pero en la segunda semana empecé a notar pequeños cambios. Me despertaba con más ganas, tenía más energía por la tarde y me sentía un poco más seguro. Fue en la tercera semana cuando ocurrió algo que me dio esperanza. Un domingo por la mañana, me desperté con una sensación que no había tenido en meses. Mi cuerpo estaba respondiendo de forma natural, sin esfuerzo, sin ansiedad. Elena notó mi cambio de humor y por primera vez en mucho tiempo, tuvimos un momento íntimo espontáneo y satisfactorio. Pero sabía que dejar el zumo no sería suficiente. Necesitaba algo que realmente ayudara a mi cuerpo a recuperarse de los años de desequilibrio hormonal que había creado sin saberlo. Fue entonces cuando empecé a investigar sobre suplementos naturales que pudieran favorecer la salud hormonal masculina. Durante mi investigación, encontré información sobre una fórmula específica que combinaba ingredientes tradicionalmente utilizados para el apoyo hormonal. No era un medicamento, sino un suplemento que actuaba de forma natural en el organismo. Incluía maca, que los pueblos andinos habían utilizado durante siglos para la vitalidad. Tribulus terrestris, una planta conocida por su apoyo a la producción natural de testosterona. Sao palmetto para la salud de la próstata. Y otros ingredientes que juntos formaban un enfoque holístico. La investigación me llevó a un fascinante estudio realizado en una universidad europea. Dividieron a hombres de entre 50 y 70 años en 4 grupos distintos. El primer grupo solo siguió modificaciones dietéticas, eliminando la soja y reduciendo las crucíferas crudas. El segundo grupo solo recibió una fórmula específica de suplementos. El tercer grupo combinó las modificaciones dietéticas con la suplementación. Y el cuarto grupo sirvió como control, sin ninguna intervención. Después de 12 semanas, los resultados fueron reveladores. El primer grupo, que solo siguió la dieta, presentó un aumento medio del 31% en los niveles de testosterona. El segundo grupo, que solo tomó el suplemento, mostró un aumento medio del 42%. Pero fue el tercer grupo, que combinó dieta y suplementación, el que presentó los resultados más impresionantes, con un aumento medio del 73% en los niveles de testosterona. Mientras tanto, el grupo de control no presentó ningún cambio significativo. Lo que me llamó la atención fue la presencia de ácido alfa-lipoico en la fórmula estudiada, conocido por mejorar la sensibilidad a la insulina y la función metabólica. También había fenogreco, una especia que, según los estudios, podía ayudar a la producción hormonal natural,
y forscolina, un compuesto que podía favorecer el metabolismo en general. Descubrí que esta fórmula específica estaba disponible en el mercado con el nombre de Alpha Vita. Su composición parecía abordar exactamente los problemas que había identificado en mi situación. No prometía milagros instantáneos, pero ofrecía apoyo nutricional para que mi propio cuerpo pudiera reequilibrarse de forma natural. Lo que me llamó la atención fue la inclusión de pimienta negra en la fórmula. Investigué y descubrí que contiene piperina, un compuesto que aumenta significativamente la absorción de otros nutrientes. Era como si cada ingrediente hubiera sido elegido no solo por sus beneficios individuales, sino por cómo funcionaban en sinergia. Decidí probarlo, pero esta vez sería diferente a los otros intentos. No solo iba a añadir otro suplemento a mi rutina, iba a hacer un cambio completo. Eliminar los alimentos que podían estar interfiriendo en mis hormonas y, al mismo tiempo, proporcionar a mi cuerpo los nutrientes específicos que necesitaba para recuperarse. Elena apoyó mi decisión. Roberto, me dijo, pareces más esperanzado que en los últimos meses. Si crees que esta puede ser la respuesta, estoy contigo. Su apoyo lo era todo para mí, especialmente después de tantos meses de intentos frustrados. Empecé a tomar Alpha Vita siguiendo exactamente las instrucciones. 2 cápsulas por la mañana, con el estómago vacío, a la misma hora en que antes tomaba el zumo verde. Era como sustituir un ritual que me perjudicaba por otro que podría ayudarme. En los primeros días, no noté ninguna diferencia significativa, pero había aprendido, después de tantos intentos anteriores, que los cambios reales llevan tiempo. Mi cuerpo había pasado años adaptándose a un desequilibrio. Se necesitaría paciencia para que recuperara su equilibrio natural. El cambio no se produjo de la noche a la mañana, sino que fue gradual y profundo, de una forma que me sorprendió. En la segunda semana, tomando Alpha Vita, empecé a notar cambios sutiles que iban más allá de la cuestión física que me preocupaba inicialmente. Lo primero que noté fue mi sueño. Empecé a dormir más profundamente y a despertarme más descansado. Era como si mi cuerpo finalmente estuviera logrando repararse adecuadamente durante la noche. Elena comentó que parecía menos inquieto en la cama, que no me daba tantas vueltas mientras dormía. En la tercera semana, mi energía durante el día mejoró significativamente. Esa fatiga de la tarde, que atribuía a la edad, simplemente desapareció. Volví a tener ganas de hacer actividades que había abandonado gradualmente, como trabajar en el jardín y dar paseos más largos. También noté cambios en mi estado de ánimo. Estaba más optimista, más paciente, más comprometido en las conversaciones con Elena. Era como si una niebla mental, que ni siquiera sabía que existía, se hubiera disipado. Mi capacidad de concentración mejoró. Recuperé el interés por mis aficiones y renové mis ganas de socializar. Pero fue en la cuarta semana cuando se produjo el cambio más importante. Una noche, mientras veíamos la televisión juntos en el sofá, Elena se acurrucó contra mí de una forma cariñosa y natural. Por primera vez en más de un año, no sentí ansiedad ni miedo de decepcionarla. Mi cuerpo respondió de forma natural, sin esfuerzo, sin prisas, sin la presión mental que se había vuelto tan familiar. Lo que sucedió después fue más que una simple función física restaurada. Fue un reencuentro con una parte de mí mismo que creía haber perdido para siempre. No se trataba solo de sexo, se trataba de sentirme completo de nuevo, de reconocerme como el hombre que siempre había sido. Elena lloró después, pero esta vez eran lágrimas de alivio y felicidad. «Te he echado tanto de menos», susurró. Y comprendí que no se refería solo a la intimidad física. Se refería a mi presencia completa, a mi confianza, a mi disposición a estar totalmente presente en nuestra relación. En las semanas siguientes,
nuestra conexión se profundizó de una manera que no esperábamos. Era como si nos hubiéramos redescubierto el uno al otro. Hablábamos más, reíamos más, nos tocábamos más, no solo sexualmente, sino en general. Los pequeños gestos de cariño que se habían perdido durante los meses difíciles volvieron de forma natural. En el segundo mes de uso de Alfa Vita, me di cuenta de que los cambios eran consistentes, no eran fluctuaciones o mejoras temporales. Mi cuerpo había encontrado un nuevo equilibrio, y ese equilibrio se mantenía estable. Me despertaba cada mañana sintiéndome bien, con energía, con confianza. También ocurrió algo interesante con mi estado de ánimo general. Empecé a sentirme más optimista, más comprometido con la vida. Retomé aficiones que había abandonado, volví a hacer planes para el futuro, empecé a interesarme por cosas nuevas. Era como si, al resolver este problema fundamental, otras áreas de mi vida también se hubieran beneficiado. Elena notó todos estos cambios. «Has vuelto a ser tú», me dijo un día durante el desayuno. «No solo en la cama, sino en todo. Estás más presente, más alegre, más vivo». Sus palabras me emocionaron porque captaban exactamente cómo me sentía. Al tercer mes, decidí compartir mi descubrimiento con algunos amigos cercanos. No los detalles íntimos, por supuesto, sino la información sobre cómo los pequeños hábitos alimenticios pueden afectar a nuestra salud hormonal. Descubrí que otros hombres de mi edad se enfrentaban a problemas similares y que muchos de ellos también consumían regularmente alimentos ricos en fitoestrógenos, pensando que eran buenos para la salud. Un amigo, Carlos, comenzó a cuestionarse su propia rutina alimentaria después de nuestra conversación. Él también tomaba un batido matutino con soja desde hacía años y tenía problemas similares a los míos. Cuando hizo los mismos cambios que yo, obtuvo resultados similares. Esto me confirmó que mi descubrimiento no había sido solo una coincidencia. Lo que me impresionó fue descubrir cuántos hombres de nuestra edad estaban pasando por el mismo sufrimiento silencioso. En una reunión informal con amigos de la época en que trabajaba, cuando surgió el tema de la salud, noté miradas y comentarios que revelaban experiencias similares. Hombres que conocía desde hacía décadas, que parecían seguros y realizados, cargaban con el mismo peso emocional que yo había cargado. Sin embargo, el cambio más profundo fue cómo empecé a ver el envejecimiento. Antes, estaba empezando a aceptar que la pérdida de vitalidad era inevitable, que formaba parte del proceso natural de envejecer. Descubrí que muchas de las limitaciones que atribuimos a la edad pueden, en realidad, ser el resultado de desequilibrios nutricionales o hormonales que pueden corregirse. Durante este periodo de recuperación, comencé a estudiar más a fondo las hormonas masculinas y cómo se ven afectadas por factores ambientales y alimentarios. Descubrí que el declive hormonal que consideramos normal después de los 50 años puede ser, en muchos casos, el resultado de la exposición a disruptores endocrinos presentes en los alimentos procesados, los plásticos, los productos de limpieza e incluso en alimentos considerados saludables cuando se consumen de forma inadecuada. Elena también se involucró en esta investigación. Al principio se sintió culpable por haber introducido el zumo verde en nuestra rutina, pero le expliqué que había actuado con la mejor intención, basándose en la información disponible en ese momento. Juntos, comenzamos a revisar otros aspectos de nuestra alimentación y estilo de vida que podrían estar afectando a nuestro bienestar. Descubrimos, por ejemplo, que muchos de los recipientes de plástico que utilizábamos para almacenar alimentos liberaban compuestos que imitaban al estrógeno cuando se calentaban. Los sustituimos por otros de vidrio y cerámica. Cambiamos los productos de limpieza convencionales por otros más naturales. Empezamos a comprar carne de animales criados sin hormonas sintéticas. Al cuarto mes de usar Alfa Vita,
Mi transformación era evidente no solo para Elena y para mí, sino para todos los que nos rodeaban. Mis amigos comentaban que parecía más joven, más enérgico. Mi estado físico había mejorado tanto que volví a practicar tenis, un deporte que había abandonado años atrás por falta de energía. El cambio en mi aspecto físico también fue notable. Mi postura mejoró, mis ojos brillaban más, mi piel parecía más sana. Era como si el equilibrio hormonal restaurado estuviera beneficiando no solo mi función sexual, sino todo mi sistema. Elena y yo empezamos a viajar de nuevo. Durante los meses difíciles, habíamos cancelado algunos viajes que teníamos planeados, utilizando excusas sobre el presupuesto o la falta de interés. Pero la verdad es que no me sentía seguro para estar en situaciones íntimas fuera del entorno familiar. Con mi confianza restaurada, volvimos a planear escapadas románticas y esos viajes se convirtieron en oportunidades para redescubrir nuestra conexión en entornos diferentes. Uno de esos viajes fue especialmente especial. Fuimos a una posada en la montaña, un lugar que habíamos visitado al principio de nuestro matrimonio. Allí, rodeados por la belleza de la naturaleza y la privacidad del entorno, tuvimos conversaciones profundas sobre nuestro viaje. Elena me dijo que, durante los meses más difíciles, había llegado a preguntarse si nuestra fase de intimidad había llegado a su fin, si tendríamos que aceptar una relación basada solo en la compañía. Pero nunca perdí la esperanza, me confesó. Sabía que estaba sufriendo tanto como yo, y sabía que si había una solución, la encontrarías. Su fe en mí, incluso cuando yo mismo había perdido la esperanza, me conmovió profundamente. Durante ese viaje, nos dimos cuenta de que nuestra experiencia nos había acercado de una manera inesperada. Haber pasado por esa crisis y haber salido fortalecidos nos dio una perspectiva diferente sobre nuestra relación. Aprendimos a valorar aspectos que antes dábamos por sentados, a comunicar nuestros miedos y necesidades de forma más abierta, a apoyarnos mutuamente en las dificultades sin juzgarnos. Al cabo de 5 meses, decidí hacerme nuevas pruebas para documentar objetivamente los cambios que estaba sintiendo. Los resultados fueron impresionantes. Mis niveles de testosterona habían aumentado significativamente, pasando del límite inferior de la normalidad al rango medio-alto para mi edad. Otros marcadores también mejoraron. Mi energía celular, medida a través de marcadores metabólicos, estaba optimizada. Mi función tiroidea se había normalizado por completo. Incluso mi composición corporal había mejorado, con un aumento de la masa muscular y una reducción de la grasa abdominal. El médico que seguía mi caso quedó intrigado con los resultados. Roberto, es raro ver una mejora tan significativa sin intervención hormonal directa. ¿Qué has cambiado? Le expliqué que había eliminado los fitoestrógenos de mi rutina matutina y que había añadido el suplemento natural. Lo anotó todo y dijo que recomendaría este enfoque a otros pacientes en situaciones similares. Elena también decidió reevaluar su propia salud hormonal. Descubrimos que ella también se había visto afectada por el consumo excesivo de soja y vegetales crucíferos, presentando síntomas que atribuíamos a la menopausia, pero que en realidad se veían intensificados por los mismos alimentos que me perjudicaban. Hizo ajustes similares en su dieta y también comenzó a tomar suplementos específicos para mujeres. En el 6º mes, nuestra transformación como pareja era completa. No solo había vuelto nuestra intimidad, sino que era mejor que antes de la crisis. La adversidad a la que nos enfrentamos nos enseñó a valorar y nutrir nuestra conexión de forma más consciente. Desarrollamos rituales de intimidad que iban más allá de lo físico. Masajes regulares, conversaciones profundas antes de dormir, momentos de gratitud compartida. También empezamos a hacer ejercicio juntos. Las caminatas matutinas sustituyeron al antiguo ritual del zumo verde, y descubrimos que hacer ejercicio juntos
no solo mejoraba nuestra salud física, sino que también fortalecía nuestra conexión emocional. Hablábamos de nuestros sueños, miedos y planes para el futuro, creando una intimidad emocional que reforzaba nuestra intimidad física. Durante ese tiempo, aprendí mucho sobre la complejidad de la salud masculina después de los 50. No se trata solo de testosterona, sino de un sistema interconectado que incluye la función tiroidea, la salud cardiovascular, la calidad del sueño, la gestión del estrés y una nutrición adecuada. Alpha Vita me funcionó porque abordaba múltiples aspectos de ese sistema, no solo un componente aislado. También descubrí la importancia del momento adecuado para tomar los suplementos. Tomar las cápsulas por la mañana, con el estómago vacío, en el momento en que el cuerpo produce naturalmente más testosterona, potenciaba los beneficios. Era una sinergia entre el ritmo circadiano natural y el apoyo nutricional. En el 7º mes, empecé a recibir llamadas de amigos que se habían enterado de mi transformación a través de otros amigos. Hombres que conocía socialmente empezaron a buscarme para hablar en privado sobre sus propias dificultades. Me di cuenta de que existía una red silenciosa de sufrimiento masculino que rara vez se discutía abiertamente. Esas conversaciones me hicieron darme cuenta de la importancia de romper el silencio sobre estos temas. Muchos hombres sufren innecesariamente porque creen que los problemas de disfunción eréctil son inevitables con la edad, o porque se sienten demasiado avergonzados para buscar soluciones. Empecé a compartir mi historia de forma más abierta, siempre respetando la privacidad, pero ofreciendo esperanza a aquellos que se enfrentaban a situaciones similares. Uno de los aspectos más gratificantes de este viaje fue ver a otras parejas beneficiarse de la información que compartí. Carlos y su esposa, María, pasaron por una transformación similar a la nuestra. Otro amigo, Juan, descubrió que sus problemas de energía y estado de ánimo también estaban relacionados con desequilibrios hormonales causados por hábitos alimenticios inadecuados. En el 8º mes, Elena sugirió que buscáramos a la terapeuta que nos había ayudado durante la crisis para compartir nuestra experiencia de recuperación. Fue una sesión emotiva en la que pudimos expresar nuestra gratitud por el apoyo recibido y también ofrecer nuestra historia como ejemplo de que hay soluciones posibles. La terapeuta quedó fascinada con nuestro viaje y nos pidió permiso para utilizar nuestra experiencia, de forma anónima, como caso de estudio para ayudar a otras parejas. Aceptamos, porque sabíamos que nuestra historia podía dar esperanza a personas en situaciones similares. Durante esa sesión, la terapeuta observó algo interesante. Nuestra comunicación había mejorado drásticamente desde el período de crisis. Han aprendido a hablar de temas difíciles, con vulnerabilidad y sin defensividad, comentó. Esa es una habilidad que les beneficiará en todos los ámbitos de la relación. En el 9º mes, mi confianza se había restablecido por completo. No solo la confianza sexual, sino una confianza general en la vida. Me sentía optimista sobre el futuro, comprometido con proyectos personales, interesado en aprender cosas nuevas. Era como si haber resuelto ese problema fundamental hubiera liberado una energía mental y emocional que ni siquiera sabía que estaba agotando. Elena y yo empezamos a planear proyectos para nuestra jubilación. Viajes que queríamos hacer, aficiones que queríamos explorar juntos, tal vez incluso un pequeño negocio familiar. La perspectiva de envejecer juntos, que durante la crisis se había convertido en una fuente de ansiedad, volvió a ser una fuente de entusiasmo. En el 10º mes, me hice nuevas pruebas de seguimiento. Los resultados mostraron que todas las mejoras se mantenían estables. Mi médico comentó que rara vez veía una transformación tan sostenida sin intervención farmacológica. Comenzó a recomendar el enfoque que yo había utilizado con otros pacientes con problemas similares. Durante ese tiempo,
También empecé a comprender mejor los ingredientes específicos de alfa-beta y cómo cada uno contribuía al resultado general. La maca, por ejemplo, no solo favorecía la libido, sino que también mejoraba la resistencia física y mental. El Tribulus terrestris actuaba sinérgicamente con el sistema endocrino natural para optimizar la producción hormonal. El Saw palmetto protegía la salud de la próstata, una preocupación creciente para los hombres de mi edad. El ácido alfa-lipoico, cuya importancia no comprendía del todo al principio, resultó ser crucial para mejorar mi sensibilidad a la insulina y mi función metabólica general. Esto explicaba por qué mi energía había mejorado tan significativamente y por qué mi composición corporal se había optimizado. En el 11º mes, nuestra vida sexual no solo había vuelto a la normalidad, sino que era mejor que en años anteriores. La crisis que enfrentamos nos enseñó a priorizar nuestra intimidad, a comunicar nuestras necesidades y deseos de manera más abierta y a no dar por sentada nuestra conexión física. Desarrollamos una rutina de cuidados mutuos que incluía masajes regulares, momentos de caricias sin expectativas sexuales y conversaciones íntimas sobre nuestros sentimientos y deseos. Este enfoque más consciente de la intimidad hizo que nuestros momentos juntos fueran más ricos y satisfactorios. Al cabo del primer año completo usando alfa-beta, reflexioné profundamente sobre todo el proceso. Había aprendido que la salud masculina, después de los 50, requiere una atención consciente y proactiva. No podemos simplemente dar por sentado que nuestros cuerpos seguirán funcionando de la misma manera sin el apoyo adecuado. También aprendí la importancia de cuestionar incluso los hábitos que consideramos saludables. El zumo verde que consumía religiosamente, basándome en investigaciones sobre sus beneficios individuales, resultó ser perjudicial cuando se consumía de la forma y con la frecuencia con que yo lo hacía. Esto me enseñó a tener un enfoque más matizado de la nutrición y la salud. Elena y yo establecimos una nueva rutina matutina que favorecía nuestra salud hormonal. En lugar del zumo verde, empezábamos el día con una caminata de 30 minutos, seguida de un desayuno rico en proteínas y grasas saludables. Tomaba mis 2 cápsulas de alfa-beta con agua en ayunas y solo después hacía la primera comida del día. Esta nueva rutina se convirtió en un ritual de conexión y cuidado mutuo. Durante nuestras caminatas matutinas, hablábamos de nuestros planes para el día, compartíamos pensamientos y preocupaciones, y apreciábamos la belleza de la naturaleza que nos rodeaba. Era un momento de intimidad emocional que fortalecía nuestra conexión física. Hoy, 2 años después de este descubrimiento que cambió mi vida, siento la responsabilidad de compartir lo que he aprendido. No solo porque me funcionó a mí, sino porque sé que hay muchos hombres que están pasando por el mismo sufrimiento silencioso que yo pasé. Durante estos 2 años, he mantenido religiosamente los cambios que hice. Sigo evitando el consumo excesivo de soja y vegetales crucíferos crudos, especialmente por la mañana. Y sigo tomando alfa-beta religiosamente, 2 cápsulas todas las mañanas. No por dependencia, sino porque he comprendido que mi cuerpo, a mis 69 años, necesita este apoyo nutricional para mantener el equilibrio hormonal que he recuperado. Los beneficios se han mantenido constantes a lo largo de estos 2 años. Mi energía, mi confianza, mi vitalidad sexual, todo se mantiene estable y satisfactorio. Elena suele comentar que me siento más joven ahora que hace 3 años, antes de descubrir la causa de mis problemas. Elena y yo hemos recuperado la intimidad que creíamos haber perdido para siempre. Pero, más que eso, nuestra relación se ha fortalecido de una manera que no esperábamos. Pasamos por una crisis que podría habernos separado emocionalmente, pero salimos de ella más unidos y más conscientes de la importancia de cuidarnos el uno al otro de manera integral. Nuestra vida social también se ha enriquecido.
Volvimos a aceptar invitaciones, a organizar cenas en casa, a viajar con amigos. Mi confianza recuperada se reflejó en todos los ámbitos de mi vida, no solo en la intimidad. Me volví más sociable, más optimista, más comprometido con la vida en general. He aprendido que la masculinidad a los 60 y tantos años no tiene por qué ser una versión reducida de la masculinidad a los 30. Puede ser diferente, más madura, más consciente, pero no tiene por qué ser inferior. La clave está en comprender que nuestro cuerpo cambia, pero eso no significa que tengamos que aceptar pasivamente cualquier deterioro. Lo que más me llama la atención de este viaje es la sencillez de la solución que he encontrado. No fue un tratamiento complejo, no fue un cambio radical de vida, no fue un procedimiento médico invasivo. Fue la eliminación de algo que me perjudicaba y la incorporación de algo que mi cuerpo necesitaba. A veces, las respuestas más eficaces son también las más sencillas. Durante estos 2 años, también he aprendido sobre la importancia de la constancia. Alfa Vita funciona porque lo tomo todos los días, a la misma hora y de la misma manera. No es una solución puntual, sino un apoyo continuo que permite a mi cuerpo mantener su equilibrio hormonal óptimo. Si eres un hombre que está enfrentando problemas similares a los que yo enfrenté, quiero que sepas que no estás solo. Millones de hombres pasan por esto, pero la mayoría sufre en silencio, pensando que es algo inevitable de la edad o que no tiene solución natural. También quiero que sepas que no es demasiado tarde. Yo tenía 65 años cuando mis problemas se intensificaron y 67 cuando encontré la solución. Si funcionó para mí a esa edad, puede funcionar para hombres más jóvenes o más mayores. El cuerpo tiene una capacidad increíble para reequilibrarse cuando recibe el apoyo adecuado. Lo más importante es no rendirse. Durante los meses más difíciles de mi viaje, pensé varias veces que tendría que aceptar una nueva realidad limitada, que tal vez fuera realmente el final de una etapa de mi vida. Pero persistir en la búsqueda de respuestas me llevó a un descubrimiento que no solo resolvió mi problema, sino que me dio una perspectiva completamente nueva sobre lo que es posible a mi edad. Elena siempre dice que nuestra historia puede ayudar a otras parejas que están pasando por la misma situación. Tiene razón. Lo que vivimos, el distanciamiento, la frustración, la pérdida de intimidad y después la reconexión y el fortalecimiento de la relación, es más común de lo que imaginamos. La diferencia es que encontramos una salida. Hoy, cuando me levanto cada mañana y tomo mis 2 cápsulas de Alfa Vita, no es solo un suplemento lo que estoy consumiendo. Es un símbolo de mi elección de no aceptar limitaciones innecesarias, de seguir invirtiendo en mi vitalidad, en mi relación, en mi calidad de vida. Si mi historia te resulta familiar, si reconoces en mi trayectoria elementos de tu propia experiencia, debes saber que hay esperanza. La solución que me funcionó a mí puede que no sea exactamente la misma que te funcione a ti, pero el principio es el mismo. Identificar lo que puede estar perjudicándote, eliminar esas interferencias y dar al cuerpo el apoyo que necesita para funcionar de la mejor manera posible. La vida a los 60, 70 o más años puede ser plena en todos los aspectos, incluyendo la intimidad y la vitalidad. No tenemos que aceptar el declive como algo inevitable. A veces, pequeños cambios pueden generar transformaciones profundas que nos devuelven aspectos de nosotros mismos que pensábamos haber perdido para siempre. Mi viaje me ha enseñado que envejecer no significa necesariamente perder vitalidad. Significa adaptarse conscientemente a las necesidades de nuestro cuerpo, proporcionándole el apoyo adecuado para que siga funcionando de forma óptima. Alfa Vita ha sido esa herramienta de apoyo para mí, pero el verdadero poder ha venido de la combinación entre eliminar lo que me perjudicaba y añadir lo que me beneficiaba.
Lo que me ha ayudado está en el comentario fijado.